Me habéis pedido esta plática para vuestra ordenación diaconal y seguramente serán dos porque no voy a lograr meter toda la doctrina que quiero en una sola, puesto que he pensado lo siguiente: os vais a ordenar diáconos y al paso inmediato para la configuración ontológica total con Jesucristo en el sacerdocio, para absolver los pecados, para confeccionar su cuerpo, en fin. Y el diaconado en este sentido, ministerialmente, no ofrece todavía un abanico, digamos así, considerable, pero psicológica y también sacramentalmente es un umbral pues muy importante. Pero yo he pensado que es momento psicológicamente hablando, experiencialmente para vosotros, de recapitulación, de balance y, por supuesto, de acción de gracias y de contrición, porque ambos sentimientos tienen que encontrarse en un corazón cuando se termina una etapa importante, y vosotros la termináis en el seminario después de 6 años. El año que viene, pues es un poco como el primero, un poco año de limbo, donde ya sois, pero todavía no sois, como sucedió en el año previo a la tonsura y a la sotana. Entonces yo he pensado lo siguiente: todo lo que recibimos lo tenemos recibido para siempre. Los dones de Dios son irrevocables. Y lo mayor incluye a lo menor. De manera que cuando os ordenéis presbíteros no vais a dejar de ser diáconos. Y ahora que os ordenáis diáconos, eso incluye el subdiaconado. Y a su vez, como la primera de las órdenes mayores, incluyó a las menores y a la tonsura. Por tanto, os invito a que consideréis, y trataré yo de ayudaros a ellos de una manera muy sucinta, muy somera, pero creo que suficiente, a que consideréis lo que habéis recibido, porque hemos de mirar muchas veces nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra historia, como se dice ahora, y que arranquéis de ese momento todavía víctimas vosotros de la novedad, de la inexperiencia, del entusiasmo, de lo inmediato, del fervor sensible, el momento inicial de entrada en la clerecía, que se decía antes, de pertenencia a la tribu de Leví, que fue la tonsura, hace ya, pues no sé, hará 5 años, claro. Y os invito a remontaros a ese momento y a ese sentimiento que es el que entonces pues invadía vuestro corazón, como el de vuestros compañeros y el de todos los que han sido consagrados al servicio del Señor, experimentando que mientras los otros hombres se complacían en herencias materiales e ilusionantes a nivel temporal, vosotros podíais decir Dominus pars hereditatis me, et calicis me. Entonces, con la tonsura, se puede decir que a diferencia de todo lo que vino después, vosotros no recibíais nada, sino que, entre comillas, gozosas comillas, gloriosas comillas, lo perdíais todo. O sea, la iglesia os vestía con las sotanas, sí, pero vosotros os estabais desnudando. No se os confiaba, digamos así, una misión, sino que se os signaba, se os confirmaba con una pertenencia. Entonces, era una manera de haceros ver que no teníais ya derecho a disponer de vosotros mismos. Y ahí empezaba el sacerdocio. No tanto cuando se imponen las manos, sino cuando vosotros estabais aceptando desaparecer, sumergiéndoos en el misterio de Jesucristo y siendo asumidos por Él. Y el gesto, pues, es un gesto antiguo, muy simbólico, un gesto que decía mucho más antes a las sociedades, ¿no? Un mechón de cabello que cae. Pero es que ahí se estaba simbolizando todo, porque
Dios te estaba reclamando, Dios te estaba pidiendo lo que en ti podía brillar, aparecer. Entonces, yo creo que aquello suponía, y así os lo significarían vuestros superiores en ese momento, no tanto decir, bueno, pásate los años de seminario pensando en lo que vas a hacer, en lo que vas a hacer, predicar, confesar, celebrar. No. La tonsura os estaba queriendo decir, no importa tanto lo que harás, sino lo que importa es de quién eres, que lo tengas claro. Entonces el Señor es la parte de mi heredad. Muy bonito, muy romántico, pero es una cierta, permitidme la sinceridad salvaje, es una cierta devastación. ¿Por qué? Significa que no puedes guardar para ti un poco de tu vida. El sacerdote no es alguien que tiene a Dios entre sus cosas, sino que ha renunciado a todas sus cosas presentes, pasadas y futuras o futuribles, y se ha quedado solo con Dios. Mirad, muchos fracasos, muchas defecciones sacerdotales, yo diría que son por falta de exclusividad. O sea, pobre del sacerdote que quiere a Dios, que sirve a Dios, sí, pero no como su única heredad. Y esa consagración que suponía la tonsura, lo que implicaba era una exclusión, una segregación. Y era traer a vuestra alma el eco del Maestro Divino. Nadie puede servir a dos señores. Eso es lo que quería decir el signo de cortar un mechón de cabello. Es una cierta, y ponedle a todo las comillas que queráis o no se las pongáis, es una cierta esclavitud. El esclavo no se pertenece, el esclavo no puede pensar en su imagen, porque no tiene imagen, ni puede pensar en su dignidad, en su autonomía. El esclavo no piensa más que en que es de otro. Y la tonsura os dijo esto, que sois propiedad de Dios. Cuidado porque os enfrentáis a un mundo que identifica dignidad con independencia o con independentismo, con autonomía. Y sin embargo, a vosotros la tonsura toda la vida os estará diciendo, cuanto más eres de Dios, más eres tú mismo, más te estás realizando. Ya no os hacéis el cerco, el cerquillo, que antes se lo hacían los curas antiguos con una moneda de 5 duros. Pero cada vez que os vayáis a cortar el pelo y veáis cómo cae al suelo, recordad esto. Soy de Dios, porque mirad, el cabello vuelve a crecer, pero la tonsura tendría que ser como una herida que no cicatrizase nunca, porque el peligro sería vivir el sacerdocio olvidando esta desapropiación, podríamos llamar original, el vivir sine proprio, decía San Francisco refiriéndose a la pobreza, pues vivir sine proprio sobre uno mismo. Entonces, ¿qué cosas sigo considerando mías? ¿Qué decisiones me reservo? ¿Qué espacios en mi vida no están totalmente entregados? ¿Qué parcelas de mi corazón trato de retener? O sea, la pregunta es, ¿hay en mí zonas no consagradas? Porque podría darse después en el sacerdocio. Y la tonsura exige una pertenencia absoluta a Dios. La tonsura te hace clérigo, te hace levita, te hace de la tribu de los consagrados al Señor. Pero cuidado con que hacerte clérigo, la tonsura te clericalice, en el sentido de que te instale en lo sagrado, desinstalándote o desfamiliarizándote de lo humano, porque es muy posible, y cuidado con esto, convertirse en un hombre de iglesia sin ser un hombre de Dios. Somos especialistas, sabemos todo, manejamos el lenguaje religioso, nos movemos con mucha soltura en ambientes eclesiásticos, sabemos desempeñar muy bien las funciones litúrgicas,
pero hemos entregado el corazón. Entonces, puede darse en este sentido una mundanidad no mundana, sino una mundanidad espiritual, o sea, una mundanidad interior, la necesidad de ser apreciado, la búsqueda de ser reconocido, el miedo a perder posición, la búsqueda o reconquista permanente de afectos. Cuidado, porque la tonsura no es que proteja automáticamente de la mundanidad, sino que incluso podría hacerla hasta más sutil. Entonces, siempre, siempre, siempre lo que hemos de tener presente en nuestra vida es que no nos entregamos a una misión, ni siquiera podríamos decir, a un sacramento, a la iglesia, no nos entregamos a las almas, no nos entregamos a la evangelización. Todo eso es verdad, es lo nuestro, pero nos entregamos a una persona porque todo lo demás va faltando. La misión se puede ir poniendo entre paréntesis en etapas de nuestra vida, las almas nos pueden faltar, la predicación, lo otro, pero Jesucristo bendito no se nos va ni se nos muere, está siempre. Entonces, ¿cómo empieza Cristo su sacerdocio en la encarnación? Despojándose. ¿Cómo lo escenifica en la última cena? Quitándose el manto, echándose a lavar los pies. Es un anonadamiento. Y eso es la tonsura. No es todavía ofrecer el sacrificio, pero es empezar ya a ser materia del sacrificio. O sea, que antes de ser sacerdote que ofrece, tienes que ser hombre que puede ser ofrecido y que quiere ofrecerse. Pues esta es la pregunta. Si Dios no te utilizara para nada, si no te confiara almas, si no te diera fruto visible, si tu vida sacerdotal fuera escondida, aparentemente estéril, insonora, ¿tú seguirías queriendo que Él fuera tu única heredad? Porque la tonsura no dice, o no dijo, vas a hacer grandes cosas para Dios, sino Dios va a ser suficiente para ti. Y después recibisteis las 4 órdenes menores. Primero, hostiarios, que podíais decir, os podía decir el Señor, custodido monmean, guarda mi casa, guarda mi casa. Mirad, cuando se entra en el seminario, y más cuando se va avanzando en él, hay algo un poco ilógico, aunque pensamos que es lo absolutamente lógico, que es tener más prisa por ser sacerdote que por ser santo, y junto con la prisa, mayor interés. Y por lo tanto, no vivimos el momento presente, pensamos que lo importante está siempre más allá. El altar, la consagración, el confesonario, el púlpito, la misión visible. Y hay que ir poco a poco. Por eso la Iglesia pone primero a sus ministros no en el altar, sino en el umbral, en la puerta. Porque para entrar en el misterio hay que aprender a custodiarlo humildemente, guardando la casa de Dios en silencio. Y eso nos enseñará a guardar nuestro propio corazón. Porque una puerta a primera vista parece un lugar secundario, pero es un lugar esencial, que sería de una casa sin puerta. Entonces, la puerta nos significa, nos simboliza una disposición. La puerta está como gritando silenciosamente al futuro sacerdote que él tiene que custodiar lo sagrado para que no sea profanado. En la liturgia tradicional, donde únicamente se conserva ya, por desgracia, estas órdenes menores, pues el hostiario recibe las llaves del templo.
La tradición bíblica y patrística nunca ha visto las llaves como simples instrumentos, sino como un signo de autoridad. Ahí tenemos la promesa de Jesucristo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, abrir y cerrar no es un gesto neutro, implica juicio, que entra y que no entra, cuándo conviene abrir, cuándo hay que cerrar, cuándo acoger o cuándo proteger y custodiar. Y entonces el hostiario guarda el umbral para discernir lo que tiene que entrar en la iglesia y en el templo de su alma. Hoy vivimos en una época en que todo se mezcla y se habla de todos, todo se iguala, todo se trivializa. Y claro, el sacerdote hijo de esta hora también pierde un poco, puede perder, corre el riesgo de perder el sentido de lo sagrado por falta de discernimiento. Tradicionalmente el hostiario custodiaba la iglesia, también físicamente abría su tiempo, cerraba cuando había que cerrar, vigilaba el espacio santo, pero a esto tenía que corresponder una custodia interior, porque el verdadero templo que el sacerdote tiene que custodiar es su propia alma. ¿No sabéis que sois templo de Dios?, nos dice San Pablo. Y por tanto, si somos templo, tenemos una puerta, y esa puerta hay que guardarla. Mirad, vosotros lo habréis visto estos años, en los demás y en vosotros mismos. Hay seminaristas que estudian teología, viven en un ambiente muy bueno, participan en la liturgia, se pasan muchas horas en la capilla, y sin embargo van pasando los años y en vez de hacerse almas interiores, pues por dentro están llenos de ruido, de dispersión, de frivolidades, de superficialidad, de curiosidades, de noticias. Entonces, el problema no es que dejen entrar muchas cosas en sus almas. El problema es que no tienen puerta, que han quitado la puerta. Entonces, ¿qué es el recogimiento? Que es la primera condición para ser almas de oración. El recogimiento es una puerta vigilada. Las puertas de los sentidos externos del alma, los 5 del hombre, y de los sentidos internos del alma, de la imaginación, de la estimativa, la memoria. Entonces, una puerta vigilada exige renuncia y exige decisiones concretas, a veces tajantes. Mira, muchas vidas sacerdotales no se debilitan y languidecen por caídas aparatosas, sino por falta de custodia interior, por falta de puerta. Entonces van entrando lecturas, imágenes, conversaciones, distracciones constantes, curiosidades innecesarias, y poco a poco el alma va perdiendo silencio interior, capacidad de Dios. Y un sacerdote sin puerta es un sacerdote a la intemperie, un sacerdote al aire, expuesto. Todo entra: el activismo, la opinión pública, las modas, las expectativas humanas, la necesidad de agradar. Es una dispersión continua cuando no hay puerta. Y entonces se va dejando de percibir lo sagrado. Y la liturgia deja de impresionar, y la Eucaristía se vuelve rutina, y la oración se va haciendo más mortecina, más débil, todo por desgaste, porque entra todo. Entonces, hoy se habla mucho de apertura, de salida, pero hay una forma de apertura que no es evangélica, sino que es mundana, cuando se pierde cualquier criterio de discernimiento. Y el resultado es una iglesia, un sacerdote donde todo se iguala, todo se relativiza y todo pierde al final su peso específico, su identidad propia. Entonces vosotros fuisteis un día ordenados hostiarios y no dejáis de ser hostiarios. Y ese hostiariado os está recordando que si no hay custodia del alma, de la puerta,
pues se degenera en banalización. Y que si hay demasiada obsesión por la custodia, una custodia sin comprensión, sin humanismo, sin caridad, pues la puerta se vuelve tan rígida que es muy difícil después desatrancarla. Entonces el sacerdote debe saber vivir en este equilibrio. Abrir discerniendo y custodiar con flexibilidad evangélica también. Entonces, recordemos el autorretrato que hace Jesús de sí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Yo soy el pastor Kalos, el pastor hermoso, dice él, mejor que el buen pastor. Y dice que al pastor le abre el portero. Entonces, ¿quién es el hostiario? El sacerdote que sigue siempre siendo hostiario. No es el dueño de la casa, sino es el que abre la casa al amo, que es Jesucristo. Entonces, no se trata tanto, cuando somos sacerdotes, de organizar bien, de gestionar una parroquia, de funcionar muy bien en el apostolado, de dirigir almas, de controlar espacios, sino de dejar pasar a Cristo. Conviene que Él crezca y yo mengüe, que Él pase, decía Juan Bautista. Entonces el sacerdote tiene que pensar, no soy el centro ni el salvador, yo no soy imprescindible, yo soy el que abre a Jesucristo, el que unido a Él aprende a reconocer lo que viene de Dios y a identificar lo que oscurece porque viene del maligno y a proteger lo que es santo y santifica. También en el Apocalipsis se presenta a Jesucristo como el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. O sea, toda auténtica custodia sacerdotal es una participación en ese señorío de Cristo sobre su casa. Pues mirad, una orden menor que os puede quedar ahí arrinconada en la memoria, os tiene que servir muchas veces de despertador para pensar que muchas fidelidades o infidelidades sacerdotales se gestan aquí. Porque un alma que aprende a custodiar, a guardar la puerta, sabrá orar, sabrá discernir, sabrá acompañar. Y un alma que no aprende a guardar la puerta se dispersará. Pero no de inmediato, no por una ruptura visible, sino que se deja la puerta abierta habitualmente y un buen día te das cuenta de que la casa está llena de polvo, de suciedad, de insectos, hasta de ocupas. Y el sentido de Dios se te ha evaporado porque la vida interior ha ido perdiendo vigor. Y lo sagrado ya no pesa como antes. Entonces, ¿qué entra cada día en mi alma? Tengo que preguntarme yo, que seré siempre hostiario, guardián de la casa de Dios. ¿Qué conversaciones me dejan vacío o no me convienen? ¿Qué hábitos o qué compañías me están robando el recogimiento? ¿Qué espacios de mi jornada dejo habitualmente sin vigilancia interior? ¿Y qué cosas no estaría dispuesto a cerrar aunque me están apartando de Dios poco a poco? O sea, en el fondo, si mi alma fuera una iglesia, una capilla, un oratorio, ¿cómo la custodiaría? Porque el hostiariado tiene que recordar eso. El sacerdote puede perder a Dios, no de golpe, por una apostasía estridente, sino poco a poco por haber ido dejando la puerta abierta. Y además de hostiarios fuisteis ordenados lectores. Y el Señor os dijo, y labis tuis possui verba mea. He puesto mi palabra en tu boca, mi anuncio en tus labios. Entonces seréis sacerdotes y os pasaréis la vida prestando la voz a Dios. Y eso empezó en el lectorado. Prestando tu voz a Dios. Una responsabilidad que no es meramente funcional o delegada o ceremonial,
sino que ahora en el presbiterado se convertirá en ontológica. Tú vas a ser mediación, vas a ser carne de una palabra que no es tuya, pero se ha hecho tuya, se está encarnando en ti. Entonces, tú no puedes apropiarte de la palabra de Dios, manipularla interesadamente, sin falsificarla de una manera casi diabólica. Ni puedes tampoco pasarte la vida proclamando la palabra de Dios sin implicarte, como se dice ahora, porque esa palabra que no es tuya, pero está pasando por ti, de la que tú no eres dueño, sin embargo está transformando tu vida. Por tanto, el lectorado es una escuela de humildad y de verdad. Es el futuro sacerdote que se está ya poniendo al servicio de Jesucristo sin deformar ni manipular su palabra. Cuidado con acostumbrarse, y esto es un riesgo de la formación teológica, a la Sagrada Escritura como objeto de análisis. Es necesario estudiar géneros literarios, contextos, versiones, lenguas, crítica textual, estructuras literarias, sí. Todo eso es necesario y es parte imprescindible de la formación sacerdotal, pero si se queda ahí resulta muy insuficiente, porque salgamos del aula y entremos en la liturgia. Entonces la palabra de Dios no es simple material de estudio, sino que es un verdadero acontecimiento. Está volviendo a suceder aquello que el lector proclama. Dios está hablando ahora. Entonces dijo nuestro Señor a la Santa Madre un día: mira, Teresa, todos los males del mundo vienen de no entender las verdades de la Sagrada Escritura. O sea, no tanto de no conocerla, sino, digamos así, de familiarizarse excesiva, equivocadamente con ella, pero sin dejarse golpear, impactar, herir, transformar por ella. Entonces, manejar las Escrituras sin temblar y sin caer de rodillas es una forma muy refinada y diabólica. No olvidemos cómo manipuló el demonio la Escritura en el monte de las tentaciones ante nuestro Señor. Mirad, el seminario está para formar la inteligencia, pero la inteligencia tiene que estar acompañada de interioridad. De lo contrario, se puede producir una deformación que es muy sutil y se da mucho entre nosotros. Que es saber mucho de la palabra de Dios, pero sin haber sido, como diría San Pablo, alcanzados por ella. Él decía que había sido alcanzado por Jesucristo, ¿no? Entonces se puede analizar la Escritura, comentarla con precisión, explicarla hasta con elegancia y defenderla con brillantez, ser un gran predicador, pero ¿te ha atravesado el corazón? ¿Te ha transverberado la palabra de Dios o tú no la has dejado? Porque es más tajante que espada de doble filo, dice la epístola a los Hebreos. Entonces, que nuestra familiaridad con la palabra de Dios nos santifique, no nos habitúe a manejarla con una soltura, pues, peligrosa. Conociendo los textos, reconociendo las citas, dominando los pasajes, pero no dejándome interpelar y juzgar por esa palabra de Dios. Entonces, la eficacia de la predicación, que vais a comenzar ahora ya como diáconos, ¿cuál es? Pues es muy importante
conocer bien los recursos de la oratoria, estudiar retórica, dialéctica, todo esto, y se cultiva poquísimo en los seminarios, si es que se cultiva algo en alguno, me temo que no. El tono, la gestualización, las inflexiones de la voz, el volumen, la claridad, la estructura, la preparación, los recursos para captar la atención. Todo eso tiene su importancia, pero la verdadera autoridad de la palabra no brota principalmente de la forma, sino de la vida. Porque hay predicadores muy elementales, misioneros populares, muchos que han predicado pues muy básicamente y han incendiado. Entonces, hay dos modos de hablar de Dios, desde arriba o desde dentro. Ese es el quid. Hablar desde arriba transmite seguridad, aplomo, pero hablar desde dentro transmite verdad. Entonces, hoy es un momento muy difícil de la fe, de la doctrina, de la Iglesia. División, confusionismo, polémica, debate, confrontación. Pero, cuidado, el sacerdote no es fundamentalmente un apologeta. No es, antes que nada, un defensor profesional de Dios. Como si la palabra de Dios tuviera que ser constantemente argumentada, porque esa palabra de Dios, que permanecerá cuando pase el cielo y la tierra, no se debilita cuando encuentra oposición, sino que se debilita cuando se separa de la vida. Y esa palabra de Dios no aumenta, no se fortalece cuando se la defiende mucho, sino cuando se la encarna de verdad. Los santos han sido la palabra viva de Dios. Entonces, predicar muy bien, argumentar muy bien, polemizar, defender muy bien, sin unción, pues eso no transparenta a Cristo. A ese Jesucristo que es el lector de los lectores, porque no es que anuncia la palabra, es la palabra. Y no es que transmite un mensaje, sino que es el verbo encarnado, el evangelio, la buena noticia. O sea que el lector, y lo sigue siendo el sacerdote, que habitualmente pues lee la epístola, el evangelio, pues el lector no es solamente el que proclama la palabra, sino el que deja, y para eso está la oración, que esa palabra de Dios vaya configurando su vida. Y se vaya, por eso, el sacerdote dejándose tomar por la palabra de Dios, de manera que vaya pasando de anunciar a Cristo a ser una transparencia de Cristo. Y hay formas, digamos así, grotescas, groseras, burdas, demasiado patentes, de infidelidad a la palabra. ¿Cómo sería deformarla o recortarla o incluso negarla? Pero hay otra forma más fina, más educada, quizá más peligrosa, claro, una infidelidad más sutil, que es proclamar muy correctamente la palabra, defenderla, predicarla impecablemente, pero no permitir que afecte la vida. O sea, hablar de oración sin rezar, y hablar de pobreza sin estar desprendido, y hablar de caridad sin entregarse, y hablar de cruz sin obedecer y resignarse a la voluntad de Dios. Entonces, el lectorado se enseñaba, y se mantiene, repito, en el sacerdocio, que la palabra de Dios no pierde su fuerza cuando resulta exigente, sino cuando se dice, se proclama, sin dejarse transformar por ella. Entonces, en este sentido, podemos hacer un poco de examen y preguntarnos, cuidado con esta pregunta, a lo mejor nunca nos la hemos hecho. ¿Qué textos del Evangelio evito
habitualmente, porque me resultan incómodos. ¿Qué palabras de Cristo me gustaría que no me resonaran con frecuencia? Vamos más allá todavía. ¿Qué pasajes explico con facilidad, pero aplico con resistencia o no me aplico? O sea, cuando anuncio, leo, predico la palabra de Dios, ¿hablo desde fuera de ella, profesionalmente, o hablo personalmente desde mi lucha real, cotidiana, por vivir esa palabra de Dios? Bueno, pues además de hostiarios y lectores, fuisteis ordenados exorcistas. In nomine meo demonia dicent. Echarán demonios en mi nombre. Hoy la ilusión moderna es pensar que el mal es solamente un problema psicológico, o social, o estructural. Entonces se habla de heridas, que esto está muy de moda, de condicionamientos, de ambientes, de desestructuras, de quiebras, de mecanismos. Bueno, todo ello también es verdad, pero es una parte, no agota la realidad. Entonces, la Iglesia nos enseña que el mal tiene inteligencia y voluntad, porque es una persona, un ángel, y por lo tanto combate, con inteligencia y voluntad angélicas. O sea, que el sacerdote más que nadie va a tener un adversario personal, creado bueno pero caído, que se opone a Dios, que miente y odia porque no sabe hacer otra cosa, y que busca la perdición del hombre y aún más del sacerdote. Entonces, el sacerdote no es un espectador de esta lucha, sino que está en medio de ella. Y no solo ha de ayudar a los otros a combatir, sino que él mismo es uno de los objetivos más directos de Satanás. Por eso el exorcistado forma al clérigo para una conciencia muy concreta, que es que el sacerdote está destinado a enfrentarse con el mal personal, o sea, con el diablo, en su forma más radical. No está llamado el sacerdote solo, única, ni siquiera principalmente a consolar, a acompañar, a orientar, sino también a resistir, a luchar, a desenmascarar y a expulsar demonios. Cristo vino, dice San Juan en su primera canónica, a destruir las obras del diablo. Por eso el exorcistado os tiene que recordar siempre, cuando seáis sacerdotes, que va a ser pronto, si Dios quiere, que el combate existe. Y hay dos formas de equivocarse respecto al enemigo: o exagerar su poder o ignorar su presencia. La primera es enfermiza. Dice la Santa Madre: más miedo me dan los que tanto dicen demonio, demonio, que él mismo. No sé por qué tanto decir demonio, demonio, cuando se puede decir Dios, Dios. O sea, esa obsesión que hay también ahora, como con las apariciones, con las posesiones, que se dan, por supuesto, sí, pero es más peligrosa la segunda forma de equivocarse respecto al enemigo, que es ignorar su presencia. Porque el demonio no quiere tanto que se hable mucho de él, sino que no se le tenga en cuenta. Lo estamos escuchando todas las noches de nuestra vida cuando empezamos las completas. Adversarios vester diabolus tanquam leo rugens circuit querens quendevoret. No dice San Pedro, vuestro adversario quizá aparezca, quizá os incomode, os moleste, no, está rondando, circuit querens, da vueltas buscando a quien devorar. Entonces, pobre del sacerdote que deje de tomarse en serio
la vigilancia. Resistite firmes in fide. Fratre, sobri estate et vigilate. Por tanto, antes de enfrentarse al mal en otros, el sacerdote tiene que aprender a reconocer la acción de ese mal, del maligno, del malo, en sí mismo. No necesariamente con formas extraordinarias. Es que al santo cura de Ars le tiraba de la cama, al otro le tiraba de los pelos. Bueno, a nosotros no nos tira de nada, nos tira del alma. ¿Te parece poco? Es en lo cotidiano donde el demonio nos está acechando. A vosotros que sois jóvenes de hoy, pues os acecha la dispersión, porque eso es fruta del tiempo. La dispersión que debilita la oración. La tibieza, el relativismo, la pereza de dejarlo para mañana que enfría el amor. La autojustificación. Hoy los jóvenes sois facilísimos para disculparos. Antes nos decía cualquier cosa un mayor y bueno, aunque te dijera que se había caído la luna a los pies y tú mirabas y la veías en el cielo, te callabas. Pero hoy desmentís, disculpáis. Bueno, no sois culpables en un sentido porque es el mundo de hoy, o sea que no se le ha dado un cachete al niño que ha hecho eso. Pero esa autojustificación permanente impide la conversión. Y se va instalando sin ruido una mediocridad, y ese bajar la guardia en el combate comienza en los pensamientos, en las inclinaciones consentidas, en los recuerdos admitidos, en las pequeñas rendijas por donde va entrando el desorden antes de manifestarse en obras. Entonces el demonio no busca tanto primero que caigas, sino que te acostumbres a no luchar. Él no necesita precipitarte de inmediato, así aparatosamente en grandes pecados, sino lo que quiere es debilitar tu vigilancia, hacer que vayas normalizando las concesiones y la falta de lucha. Porque muy rara vez el enemigo actúa con una brutalidad abierta en el alma que camina hacia el sacerdocio. El método de Satanás, siendo un ser repugnante, es más fino, es más elegante. Él sabe esperar. ¿Qué hace el demonio? Pues va con los años, porque la vida es larga, convirtiendo la vocación en rutina. Va debilitando la vida de oración sin que apenas se note, va introduciendo pequeñas concesiones repetidas, va atornillando afectos que parecen legítimos y que en el fondo del fondo no lo son, va fomentando comparaciones y juicios y va instalando como una ligera insatisfacción permanente a base de quejas, de lamentos, de inconformidad habitual con todo. Y nada de esas cosas parecen graves por separado, pero todo acumulado un día y otro, un año y otro, resulta devastador. Y entonces se va construyendo una vida sacerdotal que no es un escándalo pavoroso, pero que no es de Cristo. Y así el enemigo pues no ha ido destruyendo de golpes, sino ha ido desgastando lentamente. Y no ha empujado al abismo, pero ha ido logrando que ese sacerdote deje de aspirar a las alturas. Entonces, el joven sacerdote, el seminarista, el exorcista, debe aprender a reconocer sus propias esclavitudes, porque hay formas de posesión que son mucho más sutiles que las visibles y que no nos las reconocemos y que cuando nos las dice otro no nos gusta. La necesidad constante de aprobación, el apego a la propia imagen, la dependencia afectiva, la dificultad de renunciar a ciertas seguridades, la incapacidad de estar a solas con Dios, el miedo incluso a no ser valorado. Entonces, el sacerdote no es verdaderamente libre
si lo está dominando algo, aunque sea pequeño, fuera de Dios. Tanto da que el ave esté atada por un hilo delgado como por uno grueso. Si no lo quiebra, no volará, dice San Juan de la Cruz, hablando de los apetitos que según él causan 5 daños. Ensucian, atormentan, oscurecen, cansan y enflaquecen al alma. Entonces, estar interiormente atado por necesidades, por compensaciones, por apegos, vuelven al sacerdote muy frágil en el combate. ¿Cómo expulsa Jesucristo a los demonios en el Evangelio? Pues él no grita, no negocia, no se altera, no teatraliza ese enfrentamiento con el enemigo, sino que hay en él, como siempre, un dominio propio, una serenidad soberana. ¿Por qué? Porque su autoridad no procede del esfuerzo ni del nerviosismo, sino de su identidad. Él es el Hijo de Dios. Y los espíritus inmundos no salen, o mejor dicho, salen no porque se enfrenten con un especialista, sino con Él. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen, dice el Evangelio de San Lucas. Entonces el sacerdote no vence al demonio por técnicas, por fórmulas, por estudios, por recursos humanos, por voluntarismo, sino por su unión con Cristo. Y ese sacerdote puede saber teología, predicar bien, organizar muchas cosas, poseer cultura, habilidades pastorales, pero si no combate interiormente desde su unión con Cristo, va a ser un sacerdote muy vulnerable. El demonio no teme a un sacerdote muy ocupado, si al mismo tiempo no está muy recogido. El demonio no siempre busca escándalos, cuando los hay se frota las manos, claro, pero no busca principalmente caídas aparatosas, ruinas visibles. Le suele bastar con algo mucho más eficaz, más fácil, menos perceptible, instalar la tibieza. Que el sacerdote vaya rezando sin intensidad, sin deseo, celebre la Santa Misa sin temblor, confiese sus pecados sin lágrimas, viva sin una entrega radical, se acostumbre a Dios y pierda el fuego, aunque no pierda las formas. Entonces eso espiritualmente es terrible. Porque eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca, dice el Apocalipsis. O sea que el enemigo no necesita arruinar al sacerdote por pecados espectaculares, le basta con hacerlo tibio. Y hay muchas cosas que un sacerdote podrá confiar a otros, tareas, iniciativas, responsabilidades, pero hay algo que no podrá delegar jamás en otro, que es la vigilancia de su propia alma. Y sed sobrios, estad alerta, vigilad, vigilad. Por tanto, tengo que preguntarme muchas veces en mi vida sacerdotal, ¿en qué aspectos de mi existencia, de mi ministerio he dejado de luchar? ¿Qué concesiones he ido considerando normales? ¿Qué pequeñas derrotas en las escaramuzas cotidianas acepto sin inquietarme? ¿Qué pensamientos, qué hábitos, qué costumbres, qué amistades, qué conversaciones voy dejando entrar sin discernimiento? ¿Dónde se ha ido aflojando, debilitando, enfriando mi resistencia interior? Bueno, pues vamos a meditar porque ya estoy tardando muchísimo y estoy en 50 minutos, pero como digo, para meter toda esta doctrina no me parece demasiado. Mañana, si Dios quiere, pues, o después hablaremos ya de las 3 órdenes mayores. Pero en estos 10 minutos que quedan, vamos a hablar de la última de las órdenes menores, que es el acolitado, donde ya casi el joven 4 gradero que dice Berceo en la vida de Santo Domingo de Silos. Tal era cual la plata, mozo, casto, gradero.
y en realidad él escribió mozo cuatrogradero, porque son 4 grados. La Plata, claro, era minorista, el mozo cuatrogradero de los 4 grados que estamos hablando, las 4 órdenes menores. Hostiario, lector, exorcista y acólito. La plata tornó en oro cuando fue pistolero, ya el subdiácono. El oro en margarita cuando evangelistero, el diácono es la perla, margarita. Y cuando llegó a preste se semejó un lucero, estrella. Bueno, pues la última de estos órdenes menores del 4 gradero le hace cantar ya casi al joven, introibo al altar de ahí, porque después de custodiar la puerta como hostiario, de escuchar la palabra como lector y de proclamarla, y de entrar en el combate con el maligno como exorcista, pues la Iglesia va tomando de la mano al joven, al seminarista, hasta el altar. Pero ya no como espectador, como visitante, sino como servidor. Voy a servir la misa, decís por ahí. En España siempre se ha dicho ayudar a misa, pero en los otros países servir la misa, porque el acólito ya no está en el umbral, en la puerta, como el hostiario, ya no está solo en la escucha, como el lector, ni solo en la lucha, como el exorcista, sino que es introducido de manera estable ya en la órbita del altar. Y esto ya es una verdadera iniciación espiritual, porque el altar no es un lugar cualquiera, es el lugar del sacrificio, es el ámbito, el centro visible, tangible del misterio, y es el punto donde el cielo se abre sobre la tierra. Entonces, quien vive junto al altar, cerca del altar, tiene que dejarse transformar por el misterio. Nos lo decían desde niños cuando éramos monaguillos: tú tienes más suerte que ninguno de los que están en la iglesia porque estás más cerca del Señor. Entonces, ¿cuál es el peligro de estar más cerca del Señor, de estar junto al altar? ¿Cuál es el peligro de muchos sacristanes o monaguillos? Pues que lo sagrado termina por volverse habitual y va degenerando en indiferencia. Entonces el acólito, que es un monaguillo ya a lo serio, a lo grande, a lo sacerdotal, pues está en contacto frecuente con los vasos sagrados, con los gestos litúrgicos, con la preparación inmediata del sacrificio. El acólito toca, dispone, se está como moviendo alrededor del misterio. Pero aquí está el peligro de este grado, de esta orden menor: saber hacer las cosas de Dios sin dejarse tocar por Dios. No es que estemos hablando de una irreverencia abierta, de desprecio. Es algo más sutil y más peligroso, que es el acostumbramiento, la rutina. El seminarista se sabe todo, los gestos, las rúbricas, los movimientos, pero entra en el misterio, porque el problema no es conocer la liturgia, es dejarse asombrar por la liturgia cada día. Entonces, el altar no es un secretariado, digamos así, no es un lugar donde se hacen, se gestionan cosas sagradas, donde se desarrollan ritos, donde se organiza la celebración. No es un escenario tampoco, es el lugar del sacrificio. Y el acólito todavía no lo ofrece, pero vive ya en esa proximidad inmediata, para lo cual no basta una mera corrección externa, no basta, como decimos, saber estar, no basta hacer bien las cosas, se requiere conciencia viva del misterio. ¿Cuántas veces vemos un sacerdote, un ceremoniero, quienes están y lo hacen todo perfecto, pero no te transmiten unción? Y es que se puede vivir años junto al altar sin entrar nunca verdaderamente en él. Se puede estar conviviendo con lo santo y no dar el salto decisivo a una relación viva con Dios. Entonces, la distancia más peligrosa no es la que aleja del altar, sino la que te hace seguir junto al altar sin dejarte transformar por el altar. Hay una función del acólito que es ofrecer
el agua y el vino. Y es interesantísima y densísima la oración del sacerdote cuando lo mezcla en el cáliz, las gotitas de agua con el vino. Deus qui mane substantia dignitate mirate condidisti, etc. Entonces, es la unión de la humanidad y la divinidad en Cristo, y también es el pueblo unido a la ofrenda del Señor. Yo soy la pequeña gotita y Él es el vino. Entonces, el seminarista que va a ser ordenado de mayores es esa gota de agua que va a ser asumido en algo inmensamente, infinitamente mayor que él. Tú no desapareces, no te anulas, sino quedas integrado y transformado en Cristo. Y tu entrega sacerdotal no va a destruir tu persona, la va a transfigurar. Y eso es lo que enseña el acolitado. El acólito también lleva la luz, que indica presencia, indica claridad, indica verdad, indica vida de oración. El acólito, pues de alguna manera hace posible que todo esté dispuesto para la consagración. Y esto es algo muy pedagógico, porque antes de ofrecer el sacrificio hay que aprender a prepararlo. Por eso también es un gesto bonito del sacerdote preparar la misa la noche antes, pensando en que es lo primero que va a hacer al día siguiente, porque al prepararse la misa se está preparando él. Y esto se traduce en virtudes concretas y poco brillantes, pero muy evangélicas. Atención a lo pequeño, cuidado de lo insonoro, de lo invisible, fidelidad delicada en lo cotidiano, en lo repetido, amor a los detalles, gusto por lo oculto que solo va a ver Dios complaciéndose en ello. Entonces, así se prepara el sacrificio, con una pedagogía de humildad, de amor en lo pequeño. Y que la proximidad física que tiene el sacerdote al altar, que vas a tener tú dentro de nada, pues sea sinónimo de proximidad espiritual. Que no te abandones, no te habitúes nunca a la cercanía de lo santo, que te dejes herir por la grandeza y por la bondad y por la pureza y por la misericordia y por la santidad del corazón eucarístico de Jesús en el altar. Que no estés junto al altar sin entrar en el altar. Que no te sepas mover muy bien en el presbiterio sin dejar que Dios se pueda mover por dentro en tu alma. Entonces, el acólito tiene que mirar a Cristo en su servicio humilde, en su entrega sacrificial, Cristo que sirve, Cristo que se ofrece, Cristo que es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar, Cristo que sedat suis manibus, que prepara la mesa y se convierte en alimento, que dispone la cena y que se entrega en esa cena. Hay una señal clara de que algo se enfría en el alma, cuando el altar deja de impresionar. No se pierde la fe, pero desaparece ese temblor interior, porque ya me lo sé todo. Todo me parece normal, nada me sorprende. Esto es peligrosísimo, porque el sacerdote puede seguir haciendo todo y haber perdido la conciencia viva del milagro que se obra cada día en sus manos pecadoras. Porque el alma no se enfría solo cuando cae, sino muchas veces se enfría cuando deja de admirarse, de sorprenderse como un niño. Y el sentido del misterio no se pierde de golpe, sino poco a poco, cuando se deja de temblar ante Dios. Entonces, me preparo interiormente antes de acercarme al altar. ¿Vivo los gestos o solo los ejecuto? Tiemblo ante la presencia de Dios, descalzo mi alma en el altar. Me impresiona el sagrario cada vez que entro en mi capilla. ¿Podría vivir separado del altar? ¿O moriría como Anteo, ese personaje mitológico? En fin, casi la hora, faltan unos segundos, y he podido, con el favor de Dios, explanar todas estas cuestiones de la tonsura y las órdenes menores. Para mañana quedarán las mayores. Pido a la Virgen que os haga santos sacerdotes, que no es una expresión hecha bonita, que en realidad es un pleonasmo, porque si somos sacerdotes,
¿por qué no somos santos? Y si no somos santos, ¿por qué somos sacerdotes? Decía don José María García La Higuera. Que la Virgen os haga sacerdotes y por lo tanto santos. Amén, amén, amén.